Gracias. Primera Juan capítulo 4, versículo 18, se dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Padre, te damos todo el honor y la alabanza y la adoración a ti. Jesucristo, gracias por morir por nosotros. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. Tú eres el guía y el maestro, tú nos diriges, Señor. No son nuestros pensamientos, sino tu palabra, Señor, la que salió de tu boca, Señor, que ahora salga de nuestros labios, Señor, para ser bendecidos a través de ellos, Señor. Hoy pedimos, según Efesios 1:17, espíritu de revelación y de sabiduría, y no nada más lo pedimos, sino lo desatamos ahora sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es la esperanza que nos has llamado y cuál la herencia en los santos en Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que somos llenos del conocimiento de tu voluntad para poder vivir como dignos en ti, Señor, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Creemos que esta semilla fructifica al 100%, en el nombre de Jesús, y nuestro pensamiento, nuestra mente la llevamos cautiva a la obediencia a ti, Señor, y a tu palabra. Declaramos que tenemos un corazón y un alma humildes para recibir esta semilla en el nombre de Jesús, esa semilla incorruptible de tu palabra, Señor, que trae la sustancia llamada fe para mover montañas aquí en la tierra en el nombre de Jesús, mover obstáculos a través de esa fe, Señor. Declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias te damos. Hermoso Espíritu Santo, tú eres el Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén. Muy bien, el temor contrario a la fe. ¿Por qué estamos viendo el temor? Porque ya hemos visto varias fuentes del temor, ¿verdad? Ya ha entendido las fuentes del temor. El temor en las personas que no tienen a Cristo en su corazón es las noticias. Pero también las noticias afectan al Hijo de Dios. Es decir, las malas noticias, ¿sí me entiende? Las malas noticias. Las noticias conforme al sistema del mundo y no conforme al sistema de Dios. Esas son las que afectan al creyente, pero también a la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y trae un temor o un miedo, o un terror que los lleva a fracasar aquí en la tierra. Y hemos visto otra de las fuentes del temor, que es las tradiciones, las leyendas, las imaginaciones de nuestros ancestros. ¿Qué es lo que pensaban nuestros padres y qué nos hablaron de Dios nuestros padres? A mí mi abuelita me decía que tenía un Dios que me castigaba. Si no te portas bien, Dios te va a castigar. Esa era una frase común. Y al no conocer yo a Dios, pues había un temor. De antemano el temor es falta de confianza en Dios. El temor a morir, a no saber si vamos a morir o vivir, es no conocer la palabra de Dios. El que dice no sé si voy a vivir o morir para el 2017 es solamente que no conoce lo que está escrito respecto a su herencia. ¿Estamos entendiendo? Y esa falta de conocimiento ha traído temor, y ese temor ha traído consecuencias o castigo, de tal manera que muchas personas han muerto por la falta de conocimiento. Ha venido temor. Uno de los peores temores que puede tener el ser humano es tenerle miedo a Dios. ¿Sí sabía? Hay personas que le tienen miedo a Dios, y el miedo sabemos que entró por el pecado de Adán. Sabemos que entró el miedo a Dios. Entonces nosotros ahorita estamos viendo una de las fuentes
del miedo o de las fuentes del temor, que es contrario a la manifestación de la fe, que viene siendo el temor o el miedo o el terror que muchos creyentes, no nada más del mundo, sino creyentes, el miedo que le tienen a nuestro Padre Celestial. ¿Miedo a qué? A sus pruebas. Miedo a que Dios les envíe enfermedades. Miedo a que Dios se los quiera llevar antes de tiempo. Miedo a que sufra un accidente enviado por Dios. Miedo a que venga un terremoto y les tumbe la casa y sea Dios el que le destruya su casa y ahí queden aplastados. Miedo a que se mueran de una enfermedad que supuestamente Dios le envió. Y esa es una mala información que hemos recibido de nuestros ancestros, pero también es una mala información que se recibe por grandes o personas aún a nivel internacional, que usted los escucha, como ese hombre llamado Dobson, si recuerda, cuando escribe un libro inspirado no por Dios sino por Satanás, diciendo en el tema del libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Se llama James Dobson, creo, si mal no recuerdo. Ese hombre escribe un libro cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y de repente se vuelve un libro de publicación internacional, y le llega a todo cristiano, a todo hijo de Dios, le llega un mensaje diciéndoles que no se sabe por qué Dios le mató el hijo, no se sabe por qué Dios envía las enfermedades, no se sabe por qué Dios envió aquel accidente para que muriera. Y eso es un mensaje satánico escrito por un hermano en Cristo. ¿Sabe usted? ¿Sí sabe que hay hermanos en Cristo que son dirigidos por la ignorancia de la palabra de Dios, dirigidos por Satanás? ¿Sí sabía? Si usted no conoce la palabra, mi hermano de internet, si usted no conoce la palabra, significa que usted está permitiendo ser guiado por Satanás. Necesitamos conocer la palabra para no ser guiados por Satanás, para no andar en oscuridad. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces dice Oseas 4:6, la falta de conocimiento. Por falta de conocimiento perece, muere y es destruido el pueblo de Dios. Nosotros somos más que pueblo, somos hijos de Dios. Pero si no conocemos su palabra, Satanás se va a aprovechar de esa ignorancia espiritual. Entonces no es Dios el que envía las enfermedades, no es Dios el que envía los accidentes, no es Dios el que envía las catástrofes, no es Dios el que daña a las personas. ¿Cómo va a dañar si no daña a los del mundo? Porque les ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Menos va a dañar a uno que es hijo de Dios, nacido de nuevo. Usted como padre de su hijo no lo va a destruir, ¿verdad o sí? ¿Sería capaz de llegar a medianoche, inyectarle un virus ahí a su hijo? Usted no lo haría, menos su Padre Celestial, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación, en Él no hay cambio. Él dijo que es nuestro sanador y Él seguirá siendo nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador. Es importante entender este mensaje, amigo de internet. Es para ti, que tú ya conoces a Cristo Jesús, para que tú conozcas a tu Padre Celestial y veas que según Santiago 1:17, de Él viene toda buena dádiva, todo lo bueno que tú ves aquí en la tierra viene de Dios. Y cualquier cosa mala, enfermedades, tragedias, accidentes, muertes prematuras, vienen de Satanás, el diablo. Muy bien, este conocimiento necesitamos tenerlo todos. Nos quedamos por ahí, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, pero no vamos a ir para allá. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo derribo, dice, a través de la palabra, dice el apóstol Pablo, que derribaba todo argumento, y la palabra argumento o altivez que se levanta contra el conocimiento, mis hermanos, contra el conocimiento del Señor. ¿Qué era argumento? Era una imaginación. ¿Qué más era un argumento? Una hipótesis. ¿Qué es un argumento? ¿Qué más dijimos que era un argumento? No recuerdo. Razonamiento. Un argumento es especular respecto a Dios. ¿Qué es especular? Especular solamente es una hipótesis, es imaginarse. Por eso dice una traducción, derribando toda especulación o especulaciones que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa especulaciones? Que muchas personas han inventado historietas que no son ciertas. Una de las historietas clásicas es que Dios me envió esta enfermedad para probarme. Esa es una historieta, mi hermano, no existe en la Biblia que Dios envíe enfermedades. Entonces, ¿para qué envió a Jesús a sanarnos? No puede ser
un Dios de doble ánimo. No puede ser un Dios bueno de repente y un Dios malo. Dios tiene solamente una sola naturaleza, la naturaleza que es amor. Él no puede o podrá haber odio en Dios, podrá odiar a Dios. Cuando Él nos habla en contra del odio, nosotros como sus hijos, nos dice que no odiemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Si tienes algo contra alguien, perdónale, dice. ¿Sí o no? Si Él dice que no odiemos, porque Él sí va a odiar. Si nosotros somos sus hijos y somos a la imagen de Cristo. Entonces, no tiene nada de analogía el decir que Dios envía cosas malas, ni que Dios odia. Estamos entendiendo, Dios es un Dios amoroso, un Dios bueno. Muy bien. Entonces estamos derribando todo argumento, toda imaginación o toda especulación que se haya levantado contra el conocimiento. ¿Contra el conocimiento de qué? De Dios. Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. ¿Por qué? Porque toda esa especulación, toda esa imaginación que se habló y era en contra de Dios, venía a traer temor en los hijos de Dios. Viene a traer temor. Fíjese, si alguien dice, está enfermo alguien, y de repente dice, pues no sé si es Dios el que me está probando con esta enfermedad, no sé. Imagínese a alguien que piensa que es Dios el que le envía la enfermedad. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Le tiene miedo a Dios. Por consecuencia, es difícil que salga de esa enfermedad. Difícilmente va a sanar porque él cree que Dios lo tiene así, ¿me entiende? Entonces tienen un miedo a Dios, un temor y un terror a Dios cuando no debe ser así. Por eso estamos viendo una de las fuentes principales del temor para los hijos de Dios. Y viene siendo ¿qué? El tergiversar la palabra de Dios. Tergiversar la palabra de Dios. Vamos a Colosenses. El desviarnos de la verdad que es su palabra, mi hermano. Desviarnos de la verdad por la ignorancia o por suposiciones, por las costumbres, inclusive por las tradiciones religiosas. Esas son una de las grandes fuentes del temor en los cristianos o en los hijos de Dios. Vamos a ver ahorita Colosenses capítulo 2 en el versículo 8. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional de preferencia y posteriormente en la Biblia del lenguaje sencillo o Dios habla hoy. Colosenses 2:8, ¿ya lo tiene? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, conforme a los rudimentos de ¿quién? Del mundo y no de Cristo. ¿De qué tradiciones está hablando? Tradiciones de personas que actúan conforme al mundo o que piensan conforme al mundo, pero eso lo quieren inmiscuir en la iglesia de Jesucristo o combinar con la palabra de Dios. ¿Qué dice otra traducción? Nueva Versión Internacional. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La que va conforme a los principios. Biblia de lenguaje sencillo. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Está impresionante, ¿no? Obedece a los espíritus de este mundo, viene siendo a todos los demonios, mis hermanos. Pero dice, en la primera parte dice, tengan cuidado, no presten atención. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos. A los que quieren engañarlos, fíjese, ¿con qué? Con ideas o razonamientos, cosas de la mente. Razonamientos influenciados por ¿quiénes? Por los espíritus inmundos de este mundo, que vienen siendo los demonios, Satanás y todo ello. ¿Estamos entendiendo el mensaje del apóstol Pablo? Es decir, pudiese haber, hay muchísimas filosofías, ¿sabe usted? Muchísimas filosofías respecto a Dios. ¿Quién es Dios? Los budistas creen que ellos se acercan a Dios. Los chinos con Confucio creen que se acercan a Dios. Hay muchísimas filosofías, pero
lo más importante de todo es que vienen a través de razonamientos humanos. Razonar respecto a Dios no es correcto, sino creer lo que está escrito en su palabra. Muchos pueden razonar, porque muchos pueden decir, yo pienso que Dios es así. Pero ¿dónde está escrito? Lo importante es, ¿dónde está escrito que Dios es así? Yo pienso que Dios envió el terremoto del 85 en el DF, creo que en el 85, 86 fue, ¿no? Yo creo que Dios envió el terremoto como parte de sus juicios, trajo juicio a la tierra porque los chilangos se estaban portando mal con Dios. ¿Será así? Nuestros hermanos chilangos se habrán portado mal para que Dios trajese un terremoto. Eso que viene siendo una filosofía conforme a un razonamiento operado por el príncipe de este siglo, Satanás y los espíritus inmundos. Un razonamiento donde se le echó la culpa ¿a quién? A Dios. ¿Sí o no? Pero si vamos a Isaías 14, usted va a encontrar que el que trastornaba la tierra era Satanás, el diablo, no era Dios. En Isaías 14, el que trastornaba la tierra, el que hacía temblar la tierra, dice que era Satanás, no era Dios. Ahora, siempre, mire, y usted, es muy sencillo esto, cuando usted veía a Dios en el monte Sinaí, por ahí en Éxodo 24, por ahí, Éxodo 20, 24, por ahí, del 20 a 24, dice que se manifestaba en el monte Sinaí y que se veía como un estruendo, luces y todo, pero nunca ese estruendo destruyó a personas, nunca destruyó a personas. Entonces no es Dios enviando catástrofes, mis hermanos. Debemos de entender que no son los razonamientos humanos los que nos van a dar el conocimiento de Dios, sino es lo que está escrito en su palabra. Pero el problema es que tergiversan algunos la palabra, poniendo palabras donde no hay y solamente leyendo una sola traducción. Cuando no leen varias traducciones, pueden caer en esa ignorancia espiritual. Entonces debemos de entender, la recomendación del apóstol Pablo a los colosenses y a usted también es que no se deje llevar por razonamientos, por personas que quieren engañarlo en base a razonamientos, ¿me entiende? A algo que viene como un pensamiento humano dirigido a través de espíritus de las tinieblas, o de este siglo, o de este mundo, como se le llame. Eso dice la Biblia, del lenguaje sencillo. Nuevamente la vamos a leer. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Dice, son enseñanzas humanas. El Señor Jesús nos advirtió mucho al respecto de que no hagamos caso a mandamientos humanos, según tradiciones humanas. Es importante entenderlo, ¿verdad? No podemos mezclar a Cristo con tradiciones humanas. No podemos decir, el día de los muertos, qué bonito día, qué bello día, porque recuerdo a mi familiar, le voy a llevar alimento a su tumba y le voy a llevar un vaso de agua, y sé que en la mañana se tomará la mitad porque amanecerá la mitad del vaso de agua. ¿Será bíblico eso? ¿Será el muertito que viene al más allá? Ese muertito está en el cielo, está en el infierno, no hay más. Entonces no pueden bajar los espíritus esos de los seres humanos a venir aquí a la tierra, mis hermanos. No pueden venir, porque dice su palabra que el que se va de esta tierra, el que se muere, muere su cuerpo aquí, su espíritu exhala y su alma, y tienen dos destinos. Con Cristo Jesús se fue, está en el paraíso. Si no está, se fue con Cristo Jesús, es decir, si no nació de nuevo aquí en la tierra, si no siguió a Cristo, si no confesó al Señor Jesús como su Dios, si no creyó que Jesús pagó el precio, entonces está en un lugar llamado Hades, Seol o infierno. Entonces no vamos a mezclar, ¿me entiende? La bendita palabra del Señor con cualquier razonamiento. ¿Quién les dijo que los muertos regresaban? Es una cultura, creo que era de los romanos, ¿no? O sea, creo que era una cultura de los romanos e inclusive los egipcios. ¿Quiénes creen que sus muertos van a regresar? Los egipcios. Inclusive los embalsaman para que su cuerpo esté perfecto para cuando regresen. Pero imagínense que regrese ese cuerpo, el egipcio ese. Por Dios, va a andar asustando a todo el mundo. ¿Qué mujer se querrá casar con él? Hermanas, levanten la mano, solteras. Imagínense que un egipcio que regresó al más allá
y se metió en el cuerpo todo embalsamado ahí, ya como momia, pues nadie. ¿Entiende? Pero no regresan esos muertitos, son demonios, espíritus inmundos que conocían al muertito, imitaban e imitan al muertito, cómo hablaba, cómo era, inclusive lo renegón que era. Colosenses capítulo 2, muy bien. Entonces no vamos a dejarnos llevar por filosofías. Esas filosofías, esos razonamientos que vienen según tradiciones de los mundos, según inclusive influencias de espíritus satánicos del mundo, solamente muchos de esos razonamientos vienen a dañar la imagen de Dios. Pero esa mala imagen que nos dan de Dios a través de esos razonamientos vienen a traer temor. Temor en los hijos de Dios incluso, en algunos casos. Temor en el sentido de que no confían, no hay una sustancia llamada fe donde confían en su Padre Celestial. Vamos a 2 de Timoteo. Estamos hablando de esas tradiciones, ¿verdad? Pero estamos hablando de vanas palabrerías también que en algunos casos son enseñadas. 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer en el versículo 16. Estamos hablando de fuentes del temor en los hijos de Dios, fuentes del temor. ¿Por qué viene temor en un creyente nacido de nuevo, que recibió a Cristo Jesús, que bautizado con el Espíritu Santo, con toda la dimensión del poder de Dios? ¿Por qué hay temor? ¿Por qué hay temor al futuro? ¿Por qué hay temor si hacen un negocio, una empresa, fracasarán? ¿Por qué hay temor? No saben si van a comer o van a vivir el año que entra o el mes que entra. Le digo, yo estaba lleno de esos temores. Por no conocer a mi Padre Celestial, yo estaba lleno de esos temores. 2 de Timoteo capítulo 2, vamos a leer el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo, ahí viene el problema, se desvían muchas personas de la verdad diciendo, ¿sabe usted? ¿Diciendo qué? ¿Qué significa diciendo? ¿Qué significa desviarse de la verdad diciendo? Significa que en sus propios razonamientos, sus propios pensamientos, ¿estamos entendiendo? ¿Qué decían estos hombres? Dice el versículo 18, que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué pasa con la fe de muchos? Es trastorno. Estamos hablando que son personas que estaban dentro de la iglesia ya y hablaban algo que no estaba escrito. ¿Qué decían ellos? Ya los muertos resucitaron con Cristo. Como Cristo ya vino, murió, y ahí dice la Biblia que muchos salieron de sus tumbas, por consecuencia nadie más va a resucitar cuando venga Cristo por segunda vez. Nadie más va a tener esa resurrección. Eso predicaban Himeneo y Fileto. ¿Se ha leído esa historia que había zombies en la época de Jesús? ¿Nunca la ha leído? Que hubo unos muertos que se levantaron las tumbas, ¿no? ¿Eso dice? No existen los zombies. Entonces, muy bien. Dice que muchos se levantaron de sus tumbas y luego decían, pues ya la resurrección ya se efectuó. Todos ustedes que están vivitos aquí en la tierra ya no van a resucitar. Se van a ir a la tumba y ahí se van a quedar. Ya no hay resurrección. Ya nadie va a ir con Cristo. Esa era la frase de Himeneo y Fileto. ¿Está entendiendo? Pero ¿qué dice su palabra carcomerá como gangrena? ¿Qué hace la gangrena en los cuerpos de los seres humanos? Va comiendo. Entonces lo mismo hace una palabra tergiversada. Va dañando sus cuerpos, va dañando sus almas, mis hermanos. A tal grado que puede dañar sus espíritus. Y ahorita le voy a decir cómo. Muy bien, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 16. En otra traducción llamada Nueva Versión Internacional. O la que sea, no importa, lee.
Biblia en lenguaje sencillo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Nueva versión internacional. Evita las palabrerías profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Los que se dan a ellas se alejan cada vez más del Evangelio. ¿Está entendiendo? ¿Qué más? En una Biblia en lenguaje sencillo, por favor, Dios habla hoy. Biblia al día. Apártate de las discusiones necias, pues suelen hacer caer a la gente en el pecado del enojo. Luego vamos a leer el 18. Biblia al día. Se desviaron de la verdad. Ahora dicen que la resurrección de los muertos ya se efectuó y con ello han debilitado la fe de algunos crédulos. ¿Debilitan qué? La fe. ¿Estás dando cuenta que una palabra que no proviene de Dios o que está tergiversada, trastornada, a través de alguien que no estudió la Biblia y nada más vino a traerles un mensajito para consolarlos y hablándoles en contra del pecado y hablándoles que se porten bien, porque muchos grandes mensajes los grandes mensajes de las iglesias usted le va a encontrar hasta por enlace, mis hermanos, un mensajito que pórtense bien, hermanos, no pequen, pórtense bien. ¿Qué sustancia de fe trae eso? Trae corrección, estamos de acuerdo que trae corrección, pero ¿qué sustancia, qué fe viene a través de ello? No viene un conocimiento de su Padre Celestial. ¿Estamos entendiendo? Y no se trata, no estamos criticando hermanos, estamos criticando o juzgando doctrinas con juicio justo. Doctrinas, ¿estamos entendiendo? Doctrinas, no hermanos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Son doctrinas, porque esas doctrinas, ¿sabe que no ayudó al pueblo de Dios? Como es la calvinista, no ha ayudado al pueblo. La calvinista, mucha gente ha muerto a causa de esa doctrina. Pero ¿saben una cosa? Se van al cielo, sí, porque son salvos. O sea, el calvinismo cree igual que nosotros, que Jesús es el único Salvador. Y se van al cielo. Pero el calvinismo cree otras cosas adicionales que no les ayuda a muchos a vivir aquí en la tierra. No tener la vida abundante que Cristo nos delegó, y Él pagó el precio por ella, para que vivamos nosotros esa vida abundante aquí en la tierra. Es decir, que estemos sanos en nuestros cuerpos, que salgamos de cualquier enfermedad, que no estemos pobres toda la vida, que tengamos que prosperar, porque Él se hizo pobre, dice 2 Corintios 8:9, para que usted fuera enriquecido. ¿Qué más? El 18. ¿En otra Biblia? Biblia en lenguaje sencillo. Ellos afirman que ya hemos resucitado, pero eso no es verdad, y lo único que logran es confundir a los creyentes. Confundir. ¿Qué trae una falsa doctrina? Confusión. Pero fíjese, no todas son falsas doctrinas. Usted dice, si me voy con los calvinistas, hermano, ¿significa que no voy a ser salvo? No, sí va a ser salvo, pero no va a vivir sano en la tierra. ¿Está entendiendo? Si me voy con tal doctrina, hermano, si me voy con los bautistas, hermano, ¿no voy a ser salvo? Sí va a ser demasiado salvo, porque ellos creen salvo, siempre salvo, pero no va a sanar de sus enfermedades porque ellos no creen en sanidad. ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿son malos los hermanos? No, son ignorantes. ¿Me entiende? No son malos, porque en su buena fe ellos creen que Jesús no sana. En su buena fe ellos no creen en el poder del Espíritu Santo. ¿Me entiende cómo le digo? Entonces estamos hablando, esta serie le estamos dando, esta parte de fuente del temor en los creyentes es la ignorancia en las escrituras bíblicas. No creen en sanidad, se mueren antes de tiempo. Mis hermanos, yo he visto morir bautistas, he visto morir pentecostales, he visto morir personas presbiterianas, me ha tocado ver morir pastores, saber de pastores que han muerto, se han quedado viudos a una edad joven. Entonces es una tristeza ver al cuerpo de Cristo muriendo, destruidos por Satanás, el diablo, y tenemos que nosotros enseñarles a nuestros hermanos en Cristo también la palabra de Dios. Tienen que entenderlo desde el feligrés más pequeño hasta el pastor. Muy bien. Ahora, esta palabra que estamos enseñando es una palabra que viene hace mucho tiempo. No le estamos enseñando algo nuevo, algo que ya fue revelado por el Espíritu Santo a través de mucho tiempo y que le ha funcionado a mucha gente y le está funcionando a personas ahorita para que tengan 86 años y anden como si nada. Ayer andábamos ahí con mis suegros y mi suegro me dice,
todo adolorido de sus rodillas, el abuelo de mis hijas, el papá de mi esposa, porque luego se pueden ofender, pues. Entonces, le dolían todas sus rodillas y me dice, espero que tú no llegues a esta edad y nunca llegues con estas dolencias. Le dije, no, yo no llegaré con esas dolencias. Yo le dije, no, yo no llegaré a esa edad con estas dolencias, le dije. No me puse de acuerdo con él. Entonces decía, espero que no llegues a esta edad y andes con estas dolencias. Tiene más edad que Kenneth Copeland y anda brincando ahí, que mi suegro. Pero Kenneth Copeland está en la palabra y conoce la palabra de fe, no una religión. Desafortunadamente hay religiones que no han servido. Hay religiones que han sido inservibles, ¿me entiende? Inservibles. ¿Por qué? No ha habido una palabra que sustente y que levante al ser humano. No ha habido un conocimiento de la palabra. Colosenses 1:18, perdón, 2 Timoteo 2:18. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan. ¿Otro qué dice? ¿Qué dice otra traducción? Trastornan la fe. Y luego otra dice, logran confundir a los creyentes. Hay confusión, ¿me entiende? O sea, hay doctrinas, usted va a encontrar doctrinas con un gran avance de revelación en la palabra, pero usted va a encontrar doctrinas con un porcentaje de revelación mínimo, como es la salvación, que de algunas doctrinas que le he estado hablando, que solamente el 10% tienen de bueno, es decir, se van al cielo, porque reciben a Cristo Jesús. Pero aquí en la tierra no pueden vivir en la abundancia financiera y no pueden vivir sanos, mis hermanos. No pueden vivir sanos porque no tienen el alimento espiritual que es la palabra, el conocimiento de que Jesús también es el sanador. Y otros que creen que Jesús es el sanador, pero también creen que Dios, nuestro Padre, les envía enfermedades. Entonces, hay ignorancia. Y alguien que está así confundido, o puede ser confundido si no conocen la palabra, mis hermanos. Ahora, el trastornar la palabra, el desviarse a través de un falso conocimiento, eso significa que no lo hacen muchos de ellos de una manera con alevosía y ventaja, para que usted me entienda. Lo hacen porque desconocen. Hay cuenta, vino Calvino en 1500, no sé qué, 1580, 1560, por ahí. Vino Calvino y estableció su doctrina, y de ahí hubo muchos seguidores de Calvino. De tal manera que a esta época hay muchos seguidores de Calvino, y iglesias cristianas pentecostales están infiltrando la doctrina calvinista, doctrina del sufrimiento, y ellos te enseñan lo que aprendieron de sus líderes, y los líderes le enseñaron a él de lo que aprendieron de sus líderes, y era una cadenita que venía de siglos. Pero una de las cosas, mis hermanos, que a mí sí me impresionó es que cuando conocí esta palabra comencé a ver el poder de Dios operando. Comencé a ver el poder de Dios sanando enfermos, sanando enfermedades incurables, mis hermanos. Pero no nada más sanando, sino manteniendo la sanidad. Hay muchos que van y ministran enfermos y hacen grandes milagros, pero al rato, al mes, 2 meses, están enfermos de otra cosa. Entonces no hay nada que los pueda mantener sanos. ¿Estamos entendiendo? Dice el versículo 2 Timoteo capítulo 2. Estas personas trastornan la fe de algunos, o la fe se convierte infructuosa. Y luego dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Su palabra, mi hermano. Es decir, independientemente que otros trastornen la fe de algunos, se desvíen de la fe o del conocimiento, siempre, en todos los casos, el fundamento de Dios estará firme. Y luego dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, usted se tiene que apartar de esas doctrinas que no lo llevan a nada, o solamente lo llevan a salvarse y irse al cielo. Tiene que apartarse, mi hermano internet, apartarse de esa doctrina que le trae sufrimiento y que le están diciendo que Dios lo está probando con una enfermedad. Apártese de ahí. Ya fue salvo, ya se va al cielo, véngase con la palabra fe a cualquier iglesia aquí en Jalisco. ¿Entiende?
para que sea instruido en la palabra y para que sea libre de enfermedades, libre de la pobreza y sea saciado de larga vida a través del conocimiento del Señor Jesús. Así que estamos invitando, hermanos en Cristo, sí, para que sean libres del conocimiento. Y si usted es pastor, también, mi hermano, le invitamos a que usted aprenda esta palabra a través de internet y usted también sea libre y haga libre a sus ovejas. Entonces esto es para todos, ¿me está entendiendo? No estamos excluyendo ni líderes, ni ministros, ni pastores. Estamos incluyéndolos en el paquete del aprendizaje de la palabra de Dios para que la ignorancia no siga como algo que está propiciando el temor en ellos. Ahora, pero dice en Tito capítulo 1, versículo 10, dice que hay alguien que enseña por ganancia deshonesta. Tito capítulo 1, versículo 10 al 13, vamos a leer en otra traducción. El versículo 14 lo vamos a leer. El 14 lo leeremos en otras traducciones. Tito capítulo 1, versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndenos duramente para que sean sanos en la fe. Pero vamos a leer el versículo 10 mejor, un poco más atrás. Tito 1, capítulo 1, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces. Vamos a leerlo en otra traducción para entender también ese lenguaje. Contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Nueva versión internacional. Y es que hay muchos rebeldes, charlantes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Biblia en lenguaje sencillo. Porque por ahí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa, sobre todo, con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. Sus enseñanzas tontas, ¿se da cuenta? Ahora, ¿quiénes son estas enseñanzas? Eso significa que ya conocieron la palabra, mi hermano, pero lo hacen solamente, por eso dice, habladores de vanidades. ¿Qué es lo que piensan ellos respecto a Cristo? ¿Me entiende? Lo hacen por jactancia. Otra vez vamos a leer otra traducción, o esa misma otra vez, Biblia en lenguaje sencillo. Porque por allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Ok, hasta ahí. No obedecen la verdadera enseñanza. ¿Se ha dado cuenta que hay muchas personas que conocen esta enseñanza? Y la han conocido, ¿sabe usted? ¿Y sabe lo que hacen? Andan criticando por internet a los que enseñan esto. O sea, ya la conocen porque ya la han escuchado. Y lo dicen, esos de la prosperidad, dice, esos que creen en prosperidad. Lo andan enseñando, esos que creen en sanidad. Es mentira lo de la sanidad. ¿Sabe que hay muchos que andan criticando la manifestación del Espíritu Santo? Muchos, mi hermano. Esa manifestación del Espíritu Santo no es cierto, es satánica, dicen ellos. Ah, sí, aparte reprenden al diablo, ¿no? Pero ellos ya conocen la verdad, porque han escuchado la doctrina de palabra de fe y la están criticando, la están juzgando. ¿Sabe usted? Entonces eso dice que son habladores de vanidades y luego dice, ¿qué más dice? Engañadores, algo así. Engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Engañan a los demás con sus enseñanzas sonzas. Eso dice la Biblia. Yo no estoy diciendo la palabra tonto, lo dice la Biblia en lenguaje sencillo. Engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. ¿Qué es una tontería aquí? Decir que Dios envía la enfermedad es una tontería, mis hermanos en Cristo que me están viendo por internet. Decir que Dios los quiere pobres es una tontería, mis hermanos. Con todo el respeto lo digo porque ya lo mencionó la Biblia en lenguaje sencillo. Ahora sí me dio libertad de poder mencionarlo. Entonces, es una tontería decir que Dios se llevó a su hijo a corta edad porque quería una florecita en el cielo. Es una tontería, mis hermanos de internet. Nadie puede, después de que conocen palabra de fe, fíjense, conocen ellos el poder sanador del Espíritu Santo. Saben que ha habido sanidades, pero dicen ellos, solamente es una sugestión. No creemos en eso de la sanidad, es una sugestión. Y se empiezan a burlar
cuando alguien es lleno del Espíritu Santo? Empiezan a burlarse por internet, ¿sabe usted? Ellos están enseñando lo contrario a la sanidad. Dice, la sanidad ya no existe para esta época, mis hermanos. Y si ellos enseñan algo que no existe, y si ellos enseñan algo que no existe, está diciendo la Biblia en lenguaje sencillo que es una enseñanza tonta. Engañan a las personas diciéndoles que la sanidad no es para este tiempo, que ya fue solamente para el primer siglo. Están engañando a las personas cuando le dicen que tienen que estar pobres ustedes, mis hermanos, que no tienen que prosperar. Es una enseñanza tonta, y dice la Biblia en lenguaje sencillo. Están engañando a la gente porque no quieren que prosperen, y están en contra de la prosperidad de los creyentes. Imagínense, ¿cómo vamos a hacer? Dijo el apóstol Pablo que vivamos como es digno en el Señor, ¿sí o no dijo? Recuerden el domingo pasado que lo vimos, para que vivamos digno como es en el Señor, pues. Alguien que recibió al Rey de Reyes como su Señor tiene que vivir como el Rey de Reyes. ¿Cómo anduvo Jesús cuando anduvo en la tierra? Él anduvo padeciendo necesidad, mis hermanos, más que la persecución de los judíos, nada más. Pero necesidades económicas, financieras, o que no tenían que moverse, Señor. Tenía sirvientes, tenía mujeres que aportaban para el reino de Dios a través del ministerio de Jesús. Tenían personas que financiaban el reino del Señor Jesús. Hombres prominentes como es Nicodemo, José de Arimatea, que eran amigos de Jesús. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús hubo pasado hambre? Mis hermanos, el Señor le decía en el comilón, que hambre ni que nada. No por eso va a ir a comerse 2 tortas cubanas de la de San Juan, que ayer las anduve viendo, me hicieron ojitos y no le seguí el rollo. No le seguí el rollo a esas tortas, a pesar de que se ven muy buenas. Bueno, ya es otro tema, muy bien. Ahí me están esperando, no se crean. Muy bien, entonces, dijo el apóstol Pablo, le dijo esta instrucción, y viene en el libro de Tito, que hay personas, Tito 1:10, hay personas de ese tipo, contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y luego dice, mayormente, ¿quiénes? Los que ya conocen la palabra. ¿Estamos de acuerdo que los fariseos conocían ya la palabra? La Torá, los profetas, los salmos, los proverbios. Ya conocían el Antiguo Testamento los fariseos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? O sea, estamos hablando de personas que conocen la palabra, pues. Pero aún así juzgan la palabra que otros enseñan. ¿Sabe que muchos lo hacen por vanidad? Muchos lo hacen por contención, ¿sabe usted? Yo sé más que tú, exacto. ¿Cuál es la frase? Yo sé más que tú. No hay humildad, mis hermanos. Y yo conocí a otras personas que, aparte de haber conocido este mensaje, mis hermanos, todavía lo tergiversaron y se ponen a discutir con otros que no saben este mensaje. Es decir, hay soberbia espiritual en ello. Pero dice el versículo 11, los cuales es preciso taparles el hocico. No, perdón. Esa frase no dice la Biblia en lenguaje sencillo. Perdón. ¿Cómo dice la Biblia en lenguaje sencillo? No los dejes enseñar porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. ¿Lo hacen solo para qué? Ganar dinero. Para ganar. ¿Sabe usted que hay muchos líderes y pastores que están enseñando por ganar dinero? ¿Sí sabe usted? Muchos. Es más, decía una persona que no le había ido muy bien en lo financiero y por ahí trabajaba en un lugar y no le iba bien. Entonces decía, pues, y era una frase muy común allá, yo la escuché en Los Mochis, cuando recién me convertí ahí en una iglesia pentecostal, de santidad pentecostal se llamaba. Era muy santo, pero no tenía fe. Entonces, en esa iglesia decían, me voy a ir de pastor porque me está yendo mal económicamente, me voy a ir de pastor. ¿Por qué? Porque cualquier feligrés que es engañado va y le da el dinero al pastor, ¿me entiende? Al contrario, mi hermano, nosotros en palabra fe estamos enseñando que yo como pastor tengo que dar para la obra. Y si algún día puedo vivir de algo, voy a vivir de un sueldo a lo mejor, pero espero nunca vivir del sueldo de las ovejas, porque el Señor me va a dar mis propias empresas, mi hermano. Esto es todavía un avance aún más que el vivir de los diezmos de la gente.
Inclusive hay pastores que dicen, los diezmos son, que creen, los diezmos son del pastor. Es una mentira eso. Los diezmos son del pastor. Y no diezman ellos porque los diezmos de ustedes van con ellos. No de ustedes, pues de los feligreses de allá. No diezman porque los diezmos de sus propias ovejas ellos se los clavan. ¿Me entiende? Y como los agarran los diezmos son del pastor, ¿para qué diezma el pastor? Si al rato va a regresar otra vez el diezmo con él. ¿Me entiende? Es algo incongruente, mis hermanos, no puede ser eso. Al contrario, nosotros hemos mostrado, no nada más delante de usted, sino delante del mundo espiritual, que somos dadores. Y que no soy el que doy el diezmo y al rato voy y lo saco, pues ya lo di y lo agarro de sueldo. Tampoco, mi hermano. Soy honesto en esa área yo. ¿Por qué? Porque tengo una mejor recompensa de mi Padre Celestial. Aparte no los necesito, la verdad. Con lo que ganamos mi esposo y yo no ocupamos agarrar ni un sueldo de la congregación. Gracias al Señor. Gracias a que su gracia ha estado con nosotros y Él nos ha bendecido de una manera maravillosa. Muy bien, estamos en 1 Timoteo 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca porque, ¿qué decían? Enseñando por ganancias honestas lo que no conviene. Enseñan que Dios los está probando con una enfermedad, eso no le conviene a los feligreses, ¿verdad? Enseñan que Dios los quiere pobres, eso no les conviene a los feligreses. Pero ¿qué hacen? Muchos están de pastores nada más por el dinero que aporta la gente. Y eso es incorrecto, mi hermano. Eso es incorrecto, lo hacen por dinero. Otros hermanos que ya conocían la palabra de fe, que aceptaban la palabra de fe, que predicaban la palabra de fe, todos esos hermanos, y pero que se desviaron de la verdad, mis hermanos, están predicando también por ganancias deshonestas. Están engañando a la gente y manteniéndolos ahí cautivos con tal de estar sacándoles dinero y ellos viviendo de ello. Y pregúntenme si trabajan esos pastores. No trabajan. Digo, la idea principal es que un pastor tampoco trabaje en lo secular, mis hermanos, sino que la propia congregación lo sostenga, lo sustente. Pero mi idea va mucho más allá que me sustente la congregación. Mi idea va a que el Señor me sustente a través de las empresas que me va a dar. Es decir, voy a solamente a estar en mis empresas, voy a dirigir mis empresas y cuando no tenga que trabajar voy a contratar a un director para mis empresas. ¿Me entiende? Entonces es importante entender eso. El versículo 12, uno de ellos es su propio profeta. Ay Dios, que dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones. ¿A quién ha escuchado usted que critica a Kenneth Copeland? Que es un mentiroso, un sacador de dinero. ¿Cuántos han escuchado eso? Si supieran que Kenneth Copeland es de los más dadores a nivel internacional en las obras de Dios. Y luego dice el 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Cualquiera de ellos que se arrepiente de haber enseñado todo eso, aún puede, dice, repréndelos, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea principal? La idea es que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Por eso estamos hablándole directamente también, no nada más hermanos en Cristo, sino a líderes de ese tipo de congregaciones cristianas, hijos de Dios que recibieron a Cristo, pero aún están operando solamente por amor al dinero. Y gran parte de ellos ven, como el pastor hizo una congregación de 2,000, 3,000 personas o 5,000 personas, y el pastor vive y tiene un sueldazo y un carrazo y una casota, pues muchos ponen su mirada a querer ser como el pastor y dice: yo también voy a trabajar para la obra de Dios para recibir un sueldo como el pastor. Ahí hay ganancias honestas, mis hermanos. No lo están haciendo por amor a salvar personas del infierno, lo están haciendo solamente por una actitud en su corazón de querer vivir del evangelio. Y no estoy en contra de que vivan del evangelio, ¿me entiende? Sino que su interés principal es obtener dinero, mas no hacer la obra de Cristo aquí en la tierra. Dice el apóstol Pablo: repréndelos duramente. Por eso, amigo internet, si tú eres pastor, si eres un líder, quítate tu corazón y deja de clavarte con la lana de las ovejas, y tú también diezma. ¿Estamos entendiendo?
Este testimonio es verdadero, dice el apóstol Pablo, por tanto repréndelos duramente, para que ellos sean sanos en la fe. Y luego aquí viene el 14. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que enseñan por ganancia deshonesta? Fábulas, dice, no atendiendo ¿a qué? A fábulas. Cuando dice judaica significa fábulas de alguien que predica lo que está escrito en la palabra, pero lo predica mal, porque no es lo que Dios quiso decir en su palabra. ¿Otra vez? Alguien que predica por dinero, porque le conviene, y está predicando algo que según él cree que está escrito, pero Dios nunca quiso decir eso, pero él lo malinterpreta. ¿Estamos entendiendo? Dice en otra traducción, el versículo 14, Tito 1:14. Nueva versión internacional. Y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Leyendas, está hablando de qué es una leyenda. La Nahuala es una leyenda. ¿Qué otra leyenda? La Llorona. ¿Será cierto la Llorona? ¿Quién sabe? Pero es una leyenda, es un cuento. Es decir, fábulas judaicas, fábulas conforme a la palabra. ¿Qué nos habían cuenteado antes? Es que Dios te está probando con la enfermedad de tu hijo. Fábula. ¿Qué es una fábula? Una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Algo que me están cuenteando nada más, pero que no viene en la palabra. ¿Estamos entendiendo? Entonces estamos hablando de ese tipo de fábulas. El problema es eso, pues. No, dice, no atendiendo. Este mensaje va para ese tipo de líderes, mis hermanos, que solamente están enseñando una leyenda acerca de Dios, y con eso han traído temor al pueblo de Dios. Se ve que gran parte del pueblo de Dios tiene temor, le tiene miedo a Dios, a causa de esas fábulas que han enseñado los predicadores esos, que desconocen a Dios. Este mensaje es solo para cristianos. Luego dice, hasta ahí lo vamos a dejar, el versículo 14, el mensaje este que dio Pablo a Tito. No atiendan a fábulas, porque esas fábulas traen temor, y ese temor no dejan prosperar a los hijos de Dios, no los dejan sanar, no los dejan fluir en el poder y en la manifestación del Espíritu de Dios. Vamos a leer ahora esos son los que enseñan por ganancias deshonestas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Los que conocen la palabra o tergiversan la palabra o incluso están en contra de la palabra, pero lo enseñan solamente por vivir del evangelio. No lo hacen por amor a Cristo ni amor a su obra. Ese tipo de personas, ese tipo de enseñanza trae también temor a los hijos de Dios. Pero vamos a hablar de otros que razonan la palabra. ¿Cuál es otra de las fuentes del temor? Aquellos que razonan la palabra. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 20. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Oh, Timoteo. Así me lo imagino, ¿no? ¿Ya lo tiene? 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículos 20 y 21. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y luego hay algo que le dice que debe de evitar. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. El versículo 20 en otra traducción, lenguaje sencillo. Timoteo, trata de hacer bien tu trabajo, no prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. Dios habla hoy, o no, NBI, dice también 1 Timoteo 6:20. Nueva versión internacional. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Y luego el versículo 21 lo vamos a leer en otra Biblia de lenguaje sencillo. Muy bien.
¿qué era lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Evita. ¿Evita qué? Profanas. Todo lo que es profano es algo que está hablando en contra de Dios, ¿sabe usted? ¿Cómo se profana el nombre de Dios? ¿Cómo se profana el mensaje de Dios? ¿Cómo se profana la manifestación de Dios? Hablando algo contrario a lo que es Dios. Si Dios es amor y lo dicen, es que Dios se enojó con la humanidad de tal manera que destruyó a los de Sodoma y de Gomorra enviándoles fuego. Eso es una plática, una palabra profana, porque está profanando la integridad de nuestro Padre Celestial, del Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí entiende la palabra profana, va? Muy bien, entonces usted tiene que evitar, ¿qué es lo que debe evitar? Todo lo que profanas pláticas. Alguien le puede decir en la calle, pero yo creo que Dios sí envía las enfermedades. Es una, ¿qué dice? Una plática profana, mi hermano. Evítela, dice usted, evítela. Pero aquí dice sobre cosas vanas. ¿Cuáles son las cosas vanas? Algo que se habla en contra de Dios. Eso es vano. Y luego dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ahora, en esa época, cuando habla de ciencia, no está hablando de los que crearon los aviones, ni de los que crearon la imprenta, ni el que creó, a ver, dime otra creación. Ni el que creó el ferrocarril, ni el que creó el internet, ni el que creó las computadoras. No está hablando de esa ciencia. Realmente está hablando de la ciencia respecto al cristianismo. Esto es aquel que razona lo que está escrito en la palabra. Como en este caso cuando habla falsamente llamada ciencia, está hablando de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Conocimiento significa la gnosis, y ya he escuchado el movimiento gnóstico. Ellos razonan lo que está escrito en la palabra. Ellos no creen en la muerte física de Jesús, solamente creen que fue una emanación, una imaginación. Ellos no creen en la muerte física de Jesús, y contra eso estaba hablando el apóstol Pablo, contra aquellos que tergiversan la palabra, la trastornan, y luego hacen su razonamiento bíblico y creen que es correcto. Como usted encontrará algunos con sus grandes sombrillas o paraguas, como le llame usted, por la calle, y con su maletín, vestidos con corbata, muy elegantes, que llegan a cada casa y tocan su puerta muy educadamente, y le hablan muy educadamente, pero llevan un mensaje muy satánico. ¿Qué iba a decir? ¿Muy educado? No, muy satánico. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que creen ellos en sus razonamientos? Que Cristo no es Dios que se manifestó en carne ni vino a morir por la humanidad. Le hablan de Cristo, pero usted le dice, ¿y crees en el Espíritu Santo? Ellos dicen, sí, es una fuerza, no es Dios, es una fuerza. ¿Y quién es Cristo? Solamente el Hijo de Dios, no es Dios que se manifestó en carne. Entonces traen una falsa enseñanza a través de su razonamiento. Los TJ que usted ve ahí por la calle. ¿Qué más? Estamos leyendo 1 Timoteo 6:20, y luego vamos a leer el 21 en otra traducción, la cual profesando unos, o sea, ¿qué significa profesando algunos? Que eran hermanitos así como usted y como yo, que se congregaban en una congregación así como usted y como yo, así que con el apóstol Pablo de maestro ahí, pero de repente dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, es decir, estaban en la fe en Cristo Jesús, pero llegaron los de la falsamente llamada ciencia, los gnósticos, y dijeron, Jesús nunca existió, Jesús solamente fue una imaginación, solamente vino en espíritu a la tierra y anduvo aquí en la tierra, nunca murió físicamente, nunca derramó su sangre, y había hermanos que fueron contaminados con esa doctrina falsamente llamada ciencia o gnosticismo. Y ahorita hay muchos templos gnósticos, mis hermanos, donde dice que le enseñan la palabra, le enseñan lo mismo que enseñaban en la época del apóstol Pablo. Adelante. Biblia de lenguaje sencillo. Por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Yo le pido a Dios que a ustedes los llene de su amor. ¿Otra?
Dios habla hoy, pues algunos que profesan esa clase de conocimiento se han desviado de la fe. Que el Señor derrame su gracia sobre ustedes. Muy bien, se desvían de la fe todo aquel que empieza con un razonamiento humano o haciendo de Dios un razonamiento humano, como en este caso era el movimiento agnóstico. Pero usted se puede encontrar otros movimientos a nivel internacional que solamente razonan lo que es Dios, lo razonan. Decir que Dios envía enfermedades solamente es un razonamiento humano, es un razonamiento. Hay personas que la Biblia se la hablan en base a puro razonamiento, nada espiritual. ¿Por qué? Porque cuando usted les habla del Espíritu Santo, alguno de ellos le dicen, no, eso el Espíritu Santo no puede ser para esta época. Las lenguas ya para esta época no son, no existen las lenguas. Es el diablo operando en la iglesia, según ellos. Te están razonando. Ya que les pides textos bíblicos, no te saben decir, solamente porque alguien de enfrente les enseñó. Volvemos a caer en lo mismo, en la ignorancia. Luego utilizan Mateo 7, ¿no? Algunos me dirán, Señor, Señor, que no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre sanamos enfermos y echamos fuera a los demonios. Pues tú me dirás en aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad. Que porque hablaban en lengua se echaron fuera a demonios, por Dios. Si usted lee el contexto, está hablando de hermanitos que hacían eso y se desviaron. No está hablando que personas que practicamos eso en la actualidad. ¿Me entiende? Entonces es importante entender lo de la palabra de Dios. Y ya vamos a terminar con este texto bíblico, que es, esos son los que razonan la palabra. También ese razonamiento trae temor, y muchos hermanos en Cristo se desvían a través de esas cosas. ¿Sí sabían? Yo conozco hermanos en Cristo que se desvían de la verdad. Muchos regresan como el hermano que me comentabas, ¿no? Ya estaba escuchando palabra de fe y de repente se fue con los mesiánicos hablando allá en hebreo. Entonces ese tipo de hermanos como que no saben ni qué onda, ¿no? No están ni aquí ni allá. Y por último le van a decir solo vino. Muy bien. Los que transmiten la tradición. O sea, solo vino, pues nadie lo llamó, llegó solo. Digo, pues, o sea, andan buscando aquí otra doctrina. Cuando ya conoces palabra de fe, mi hermano, no hay necesidad de andar buscando otras doctrinas. Pero si usted, amigo de internet, está en una doctrina de esas que son término medio bueno y término medio malo, que nada más lo salvan y luego está todo pobre, triste, enfermo y no haya ni qué hacer, ni no haya la puerta porque está sufriendo por ataques del diablo, sálgase de ese lugar, mi hermano, y véngase a palabra de fe. Por lo menos escúchenos por internet, Fe y Poder Guadalajara en YouTube. Escuche la palabra, esa palabra que usted va a escuchar del Espíritu Santo lo va a hacer libre. Entonces esos son los que razonan la palabra y trae temor a la gente. Pero hay otros que retransmiten la tradición religiosa bíblica. ¿Habrá tradición religiosa bíblica? Sí. Gálatas capítulo 1 versículo 14. Tradición religiosa bíblica también trae temor a los hijos de Dios. En Gálatas, en el capítulo 1 versículo, y ya con esto vamos a terminar. Último texto bíblico que vamos a analizar. Están aquellos que retransmiten la doctrina, pero como una tradición religiosa bíblica. Gálatas capítulo 1, versículo 14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, dice el apóstol Pablo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hay un libro que utilizaban los judíos aparte de la Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Utilizaban el Talmud, que es un libro de tradiciones, una recopilación de tradiciones judías, de rituales y todo ello, pero que en cierta manera hablaban el mismo mensaje de la Biblia, de la Tanaj, es decir, Antiguo Testamento, pero narrado por tradiciones orales que originalmente se retransmitían de padres a hijos, y al rato se recopiló eso, se hizo un libro que se llama el Talmud. Entonces ese pudiese referirse el apóstol Pablo a ese tipo de libro, a la Tanaj, tradiciones de mis padres,
pero también pudiese referirse a cualquier otro acto ritualístico que realizaban sus padres, pero que no era conforme al nuevo pacto. ¿Me explico? Muy bien, dice que el apóstol Pablo era celoso de las tradiciones de sus padres. Sin embargo, si usted vamos a Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6 y Marcos 7:13 son los últimos textos que vamos a leer, ¿no? Porque estamos hablando del tema de la tradición religiosa. Hechos capítulo 6, en el versículo que era una tradición que se escuchaba en la época después de la muerte del Señor Jesús. Se escuchaba esta frase, mire, y usted sabrá que es una frase trastornada o tergiversada. Hechos capítulo 6, dice el versículo 14, bueno, estamos hablando aquí de que arrestaron a Esteban, y Esteban estaba hablando algo que estaba escrito, ¿no? Versículo 11 dice, Hechos 6:11, entonces sobornaron a unos para que diesen o dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, hablando en contra de Esteban. Estamos de acuerdo que le pagaron a testigos falsos, ¿verdad? Para que hablaran en contra de nuestro hermano Esteban. Y soliviantaron al pueblo, es decir, influenciaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, es decir, la ley de Moisés. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué estaban hablando o qué decían ellos que hablaba Esteban? Decía que Esteban, o estaban acusando a Esteban que hablaba en contra de Jesús, diciendo que Jesús era destruidor. ¿Estamos entendiendo? Porque Jesús dijo, hablando del templo, dice, será destruido, en 3 días será destruido y en 3 días será reconstruido, algo así dijo, ¿no? O en 3 días será destruido el templo, ¿no? Habló de la destrucción del templo, ¿no? Por ahí creo que viene en Hechos capítulo 1. Entonces estaba hablando, pero ¿de qué estaba hablando? ¿De que él lo iba a destruir o de que él dijo eso? Jesús dijo que iba a ser destruido el templo, ¿sí o no dijo? Pero que en 3 días lo iba a reconstruir. ¿De qué templo estaba hablando? De su cuerpo. Y aquí los fariseos malentendieron el mensaje de Esteban cuando decía, Jesús dijo cuando anduvo sobre la tierra que su templo iba a ser destruido, pero su templo en 3 días nuevamente iba a ser reconstruido. ¿Qué mensaje estaba dando Esteban? Que Jesús iba a morir y al 3er día iba a resucitar de entre los muertos. Y los fariseos comenzaron, inclusive mencionando testigos y consiguiendo testigos falsos, diciendo, Jesús dijo que iba a destruir nuestro templo hermoso, como diciendo nuestro lugar donde nos congregamos, nuestra sinagoga, nuestra iglesia. ¿Se da cuenta que están tergiversando? Entonces, muchas personas, usted se va a encontrar así, tergiversando la palabra, mi hermano, según una tradición, tergiversando la palabra según una tradición. En este caso eran tradiciones mosaicas o ley judía. Sin embargo, estaban hablando en contra de Jesús y tergiversando lo que Jesús había dicho, que Esteban supuestamente andaba predicando. Entonces usted va a encontrar muchas personas esas, mi hermano, que por falta de conocimiento malinterpretan. Inclusive yo me he encontrado casos donde yo he hablado algo, pero me pasó en Culiacán, no espero que no me pase aquí. Y yo hablé algo y las personas, cuando yo dije, estamos en contra del sistema religioso, de la religión no nos cae bien porque ha traído un mensaje que no es del reino, y las personas se ofendieron porque yo dije que la religión me caía gorda. No entendieron el concepto de religión, mi hermano. Cuando religión no viene en la Biblia, el concepto de religión no viene como tal, como algo
destinado por Dios, pero lo que sí viene es reino, manifestación del reino de Dios sí viene aquí en la tierra. Es decir, no somos una religión, somos una iglesia del reino. ¿Se ha dado cuenta la de gran diferencia? Y las personas me entendieron mal y ya no regresaron a la congregación, porque yo había dicho que me caía mal la religión, y ellos entendían por religión el cristianismo. Fíjese. ¿Se ha dado cuenta? Sí, pues es la palabra que significa eusebeia, que significa piedad. Es la misma palabra como religión. Palabra piedad y religión es la misma, pero una traducción viene como religión. Entonces, es importante entender, mis hermanos, que no debemos, en primer lugar, atender a fábulas, atender a razonamientos, la falsamente llamada ciencia, pero también a alguien que pueda estar tergiversando la palabra. Es importante escudriñar la palabra y pedirle dirección al Espíritu Santo y hacer las oraciones de Efesios 1:17, de Efesios capítulo 4, 3 y 4, algo así, que vimos por ahí, no recuerdo, Efesios capítulo 3, creo que lo vimos. Y donde venía que seamos llenos del conocimiento de Dios. Ese tipo de oraciones vamos a comenzar a hacerlas en cada reunión, pero como les digo, si alguien no conoce la palabra, eso trae temor en los hijos de Dios. ¿Se han dado cuenta cómo los fariseos tergiversaron totalmente lo que había dicho Esteban o lo que Jesús dijo en su momento dado? Creían que Jesús venía a destruir una sinagoga, pues, para que me entienda. Usted va a encontrar muchas personas así, mal interpretando los mensajes. Por último, vamos a leer Marcos capítulo 7, versículo 13, y cerramos con ese texto bíblico. Los que retransmiten la tradición religiosa bíblica. Bíblica, ¿por qué? Porque está escrito, pero está trastornado o mal interpretado. ¿Estamos entendiendo por qué tradición bíblica? Marcos capítulo 7, vamos a leer en el versículo 13. Dice así, el Señor Jesús dijo estas palabras: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Ahí regresamos a lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo era un celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí viene una tradición. Dice el versículo 8, vamos a leer el versículo 6. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, que dice, mandamientos humanos o mandamientos de hombres. Es decir, todo lo que usted escuchaba de los fariseos, eso era, en gran parte, era trastornado, tergiversado, mis hermanos. Luego dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes, otras cosas o muchas cosas semejantes. ¿Qué significa lavamiento de los jarros? ¿Sí sabe que se tienen que purificar, limpiar y todo eso los judíos para poder sentarse a la mesa? Que no eran ni mesas, ¿verdad? Muy bien. 9. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, mandamientos humanos, porque Moisés dijo, ¿qué dijo Moisés? Honra a tu padre y a tu madre. Pero dice, el que maldiga a su padre y madre muera irremisiblemente, ley mosaica. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Dice, invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En pocas palabras, lo que estaba escrito en la ley mosaica, como dice el profeta Kenneth Copeland, cuando Dios dice, si te dan en una mejilla, pon la otra, no necesariamente significa que usted sea alguien que vaya y lo golpeen 2 veces. Sí, no significa que usted ande en amor. Si usted anda en amor como anduvo Cristo, podrá pasar por un lugar donde le anden apedreando y no le dañará, mi hermano. Significa que si le golpean en una mejilla,
y usted anda en amor, no va a contestar, y como anda en amor no va a contestar, significa que usted va a ser libre de cualquier otro ataque de esa persona. Al poner la otra mejilla significa que no toma represalias, ni odio, ni nada contra esa persona, significa poner la otra mejilla. ¿Está entendiendo? Pero si usted lo hace como lo hacían los fariseos, pues se lo van a golpear 2 veces. ¿Entiende? Ahora, ¿qué hacían los fariseos? Yo tengo mi ofrenda para Dios, y como tengo mi ofrenda para Dios y no me alcanza para nada más, padre, madre, no les voy a ayudar en nada, ahí muéranse de hambre, pero primero es Dios. ¿Se da cuenta cómo invalidan la palabra? Entonces no andaban en amor estos fariseos. ¿Qué significa? Yo aparto, mi hermano, se lo digo en lo personal, Sergio Soto, aparta lo que es del Señor, diezmos y ofrendas, pero aparte bendigo a mi madre con un porcentaje, una cantidad que le doy quincenal. Mi esposa aparta diezmos y ofrendas, y también bendice a sus padres, y aún adicionalmente tenemos, porque Dios nos da en abundancia para alimentarnos y para vivir. ¿Está entendiendo? No voy a hacer lo contrario, porque si yo realmente estoy creyendo a Dios en el área financiera, no nada más el Señor me va a suplir y me va a sobreabundar para dar para su propia obra, sino también voy a tener para bendecir a otros. Y no, en ningún momento se va a dar el caso de que voy a ser como un fariseo estricto, de que diga, primero es Dios y a nadie más voy a bendecir porque es Dios, poniendo de pretexto a Dios para no bendecir a los demás, poniendo de pretexto a Dios para no bendecir a nuestros padres. ¿Está entendiendo cómo se invalida la palabra de Dios? Aunque muchas personas tengan, mi hermano, después de que dan para la obra de Dios, aunque tengan, no bendicen a su propia familia. ¿Por qué tan callados? Hoy es un día alegre, el gozo del Señor está sobre nuestras vidas. Estamos entendiendo, son fuentes del temor, mis hermanos, fuentes del temor. Cualquier tradición humana, religiosa o humana, dada en base a un mandamiento humano o mal interpretado, un mandamiento de Dios, una palabra de Dios mal interpretada, puede convertirse en un mandamiento humano o tradición humana. Cualquier cosa que se haya escuchado de una doctrina, no estoy hablando de una doctrina falsa, sino estamos hablando de una doctrina que se cree verdadera, porque hay muchas personas que dicen, nosotros predicamos la verdad, hermanos, y predicamos la doctrina sana. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es tu doctrina sana? O la sana doctrina que tú predicas. La sana doctrina, hermano, es que no tengamos que vivir prósperos en la tierra. ¿Quién te dijo que esa es sana doctrina? Por Dios. O sea, estar mendigando pan, hermano, eso no es sana doctrina. Sana doctrina es aquel, como dijo el apóstol Pablo a los colosenses, que vivamos como es digno en el Señor. Esa es sana doctrina, mi hermano, aquel evangelio que funciona y le trae pan en su mesa, mi hermano, que trae gasolina para su carro y dinero para sus camiones, mi hermano. Aquella doctrina que trae salud para sus cuerpos, sanidad para si usted anda enfermo, mi hermano. Esa es la doctrina sana, mi hermano. La doctrina que predicó Jesús en su frase clásica de San Juan 10:10, donde dice, yo he venido para que ustedes tengan vida, mis hermanos, y tengan abundancia. Eso dijo el Señor Jesús. Así es, esa es la sana doctrina. Lo que dijo Jesús, Él dijo que vino a morir por mí, sacrificándose Él y llevando toda maldición en la cruz. ¿Para qué? Para que yo tenga que vivir la vida abundante que Él me trajo. ¿Y qué es vida abundante? Es vivir sano, mis hermanos, ser saciado de largura de años y de días. ¿Qué es vivir la vida abundante? Es vivir también en prosperidad financiera, mi hermano, que yo tenga para alimentarme, que tenga para todas las cosas que yo requiera aquí en la tierra, pero también para que sobreabunde para toda buena obra, para dar para el evangelio, mi hermano. Eso realmente es la doctrina sana, es la vida abundante que Cristo Jesús nos trajo aquí en la tierra. ¿Me entiende? No existe otra sana doctrina que no sea lo que dijo en San Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia, dice el Señor Jesús. De ahí en fuera cualquier otra doctrina no puede ser sana. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que está sobre todo nombre que se nombra, sobre toda
afirmación mental, sobre toda cosa, conocimiento natural o conocimiento racional. Es más allá su palabra, es más allá la manifestación de su espíritu, es más allá el poder que Él nos da aquí en la tierra. Es más allá este conocimiento, mi hermano, el temor, y muchas personas están en temor a causa de la ignorancia espiritual que hay en ellos. Muchas personas están en temor a causa de ese conocimiento racional, retransmitido de generación en generación. Usted lo va a encontrar algunos siglos, retransmitiéndose conocimiento sensorial o razonado. Usted va a encontrar mucho conocimiento de ese tipo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú has sido fiel a tu palabra, Señor, y a tus promesas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace libres. El conocer tu palabra nos ha hecho libres, Señor. Gracias, Señor, porque solo en ti, Señor, podemos ver la gloria de tu poder, Señor. Solo en ti, Señor, podemos ver sanidad en nuestros cuerpos, Señor. Podemos ver manifestación financiera. En el nombre de Jesús, podemos ver tu poder creativo para hacer riqueza, Señor. Podemos ver tu poder creativo para salir, Señor, del pecado. Y que el pecado, Señor, ya no prevalece sobre nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es maravillosa, Señor. Conocer tu palabra, Señor, quitamos toda fábula de nuestras vidas, Señor. Quitamos todo conocimiento, Señor, sensorial. Quitamos, Señor, cualquier tradición humana, lo que hayamos aprendido de nuestros ancestros, lo que hayamos aprendido, Señor, de falsas doctrinas, lo quitamos el día de hoy, Señor. Quitamos todo pensamiento, Señor, que no sea conforme a tu palabra, Señor. Y te damos todo el honor a ti, Padre, porque has sido fiel. Toda la honra a ti, Jesús, porque tú eres el verbo que se hizo carne aquí en la tierra, Señor. Y a través de esa palabra tuya, Señor, puede haber sanidad para nuestros cuerpos, Señor. Te damos gracias porque somos saciados de larga vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la unción y el poder de tu Espíritu ahora en nuestros cuerpos, Señor. Gracias porque ese poder vivifica nuestro cuerpo, Padre Celestial. Gracias por el poder de tu Espíritu cada día que está presente y manifiesto, Señor. Todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hoy creemos lo que está escrito en tu palabra, Señor. No creemos otra cosa diferente, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, es lo único que nos funciona aquí, Señor. Espíritu Santo, hoy creemos que hay espíritu de revelación y de sabiduría. Desatamos ahora ese mismo, en el pleno conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Señor, declaramos que hay abundancia de conocimiento en tu voluntad, Señor, para con nosotros. En la herencia en los santos, Padre, declaramos que esa herencia es manifiesta, Señor, a través de este conocimiento, Padre. Recibimos, Señor, la herencia. Recibimos la abundancia del pacto de bendición, Padre. En el nombre de Jesús creemos que somos hijos del pacto, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú te hiciste pobre, llevando toda maldición de pobreza para que yo fuera rico. Y ahora yo me declaro rico en el nombre de Jesús. Llamo las cosas que no son como si fuesen. No importa la circunstancia que esté ahora, Señor. Yo creo por fe en tu palabra que ya tengo esas empresas. Tengo las finanzas para iniciar esas empresas en el nombre de Jesús. Padre, no importa cómo me vea, ni lo que me hagan ver mis ojos naturales. En el nombre de Jesús yo creo lo que está escrito, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, gracias te doy porque tú eres la fortaleza de mi vida, Señor. Tú das fuerzas a mi cuerpo, Señor. Tú eres el que motivas mi mente, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y es tu Espíritu, en el nombre de Jesús, que me guía a cada momento a la verdad, Señor. Creo que estoy en la verdad porque te conozco, Señor Jesús. Y creo que de ti no proviene nada malo, Señor. En el nombre de Jesús, toda filosofía, toda fábula la echamos fuera, Señor. La quitamos de nuestro corazón.
todo pensamiento, Señor, toda filosofía que no sea conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo desarraigamos ahora y establecemos tu palabra como prioridad sobre nuestras vidas, Señor, creyendo que tu palabra es verdad, porque no hay otra verdad, Señor, más que tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que nos sustenta en esta tierra. Tu palabra es la que nos alimenta, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, y aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Todo en mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y has creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra. Creo que Jesús me levantó, Él ya me levantó. Yo creo en tus promesas, creo que Jesús me levantó, Él ya me levantó. Yo creo en tu venida, creo que Jesús me levantó, Él ya me levantó. Jesús me levantó, Jesús me liberó, Jesús me levantó. Jesús ya me sanó, dile. Jesús ya me sanó, Jesús ya me sanó. Dile tus palabras. Jesús ya me sanó. Jesús me liberó, Jesús me liberó, Jesús me liberó. Yo creo en tu palabra, creo que Jesús me levantó, Él ya me levantó. Yo creo en tus promesas, creo que Jesús me levantó, Él ya me levantó. Yo creo en tu venida, creo que Jesús me levantó, Él ya me levantó. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque Él nos ha librado de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, del pecado. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Echamos fuera todo temor. Toda fuente del temor queda deshecha, destruida por el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Puede tomar